El tema de esta sesión, de esta clase, es asientos y posición sedente, es decir, nos vamos a referir a todo lo que hace a la postura corporal de los humanos, basada también en su estructura ósea, en el comportamiento de sus músculos y en las actitudes o formas que puede adoptar para lograr reposar mayor peso de su peso corporal, o sea, mayor masa de su peso corporal en un lugar inmóvil, con lo cual poder descansar los músculos de las piernas o la zona inferior del cuerpo. Es decir, a medida que la naturaleza va migrando hacia artificios, objetos que sirven a los fines de poder reposar un cuerpo, empezamos a hablar de asientos. Y de eso nos vamos a ir ocupando en esta sesión de hoy. Básicamente decir que, volviendo a las primeras clases, hablamos de que un cuerpo humano está basado en un animal de cuatro patas, es decir, un vertebrado de cuatro patas o cuatro miembros de locomoción. Esos animales de cuatro patas, cuando reposan, cuando se estacionan en algún lugar y descansan, o bien cuando tienen que hacer una micción o una eliminación sólida, basan su zona trasera, su zona cercana al final del intestino o de las vías urinarias, para poder acercarse a la tierra y poder tener primero una eliminación lo más higiénica posible, lo más eficaz, lo más rápida, y además de esa manera poder también, generando un pozo o un rastro limitado, o eliminando ese rastro, poder enterrar su deposición. Es decir, hay toda una biomecánica, una predisposición del cuerpo y del comportamiento de ese animal para lograr su cometido. En el caso de los humanos, también hay una postura semejante que la adoptan los niños muy pequeños, incluso antes de caminar, cuando están fortaleciendo sus miembros inferiores. Ya podemos ver que adoptan la posición de acercar el culo al suelo, juntando los glúteos con el talón y perfectamente cercano, porque no es una posición acuclillada, sino que es una posición muy particular que adoptan los animales y adoptan los humanos, que pueden tener la elongación suficiente de sus músculos de las piernas para poder mantenerla y sostenerla durante mucho tiempo. Si ese hábito se mantiene, si uno adopta la posición de sentarse o acuclillarse sin recurrir a un artilugio, obviamente eso se puede prolongar durante el tiempo y lograr en individuos muy longevos que adopten esa posición, o no requerir asientos o artificios que llamamos asientos o sillas para poder adoptar una posición sedente. Es decir, hay una forma de poder lograr que gran parte del porcentaje de peso de nuestro cuerpo pueda reposar y liberar a las piernas y a la espalda en sí misma del gran esfuerzo que significa mantenerse en la bipedestación. Es decir, que hay maneras de poder compensar todo eso y de lograr su cometido y permanecer mucho tiempo de esa manera. Y esto es lo particular. Poder sostener durante minutos o durante horas esa postura para poder celebrar reuniones, para poder comer, para poder habitar. Es decir, lugares de gran parte del mundo, yo diría la mayoría
de los habitantes del mundo hasta hace un tiempo no utilizaban o no necesitaban la asistencia de artificios para sentarse, dado que sus hábitos culturales para sentarse a una mesa, para comer, para reunirse, para poder escuchar historias, simplemente les bastaba con tener una alfombra, una pieza textil para evitar el contacto directo con el suelo, algunos almohadones, algunas también acoginamientos, y directamente estar cerca del suelo, y con ello tener casas incluso de techos relativamente bajos. Es decir, ya sumado a que son individuos de estaturas bajas, además, entonces, bueno, tenemos el combo completo. En el caso occidental, o más conocido por nosotros, hay que recurrir a asientos y a toda una lógica de construcción y de diseño particularmente ergonómico. A veces se cumple con mayor calidad, a veces no tanto, pero hay estudios muy profundos que hacen que esa maniobra de sentarse y permanecer allí pueda ser más eficaz y con mayor rendimiento en cuanto a el poder sostener durante mucho tiempo esa postura. Solamente imaginemos que un motor actual para una aeronave de pasajeros puede estar volando durante unas 17 o 22 horas incluso, con lo cual, si uno tiene que subir un pasajero y someterlo a prácticamente 20 horas seguidas de vuelo, sin reabastecimiento, sin tocar tierra, ese asiento, el de clase turista, el más exigido, el de menor distancia entre asientos, el que expone más y exige más a los individuos que lo ocupan, bueno, tenemos una situación de diseño extremadamente desafiante. En el caso de vehículos, por ejemplo camiones, por ejemplo máquinas, herramientas, máquinas viales, máquinas agrícolas, hay que permanecer durante mucho tiempo, incluso en terrenos muy accidentados, con a veces no tan buenos niveles de confort en la suspensión del vehículo, y el asiento es el intermediario, es el adminículo que debe poder suplir todos esos niveles de confort para que el esfuerzo se pueda sostener durante mucho tiempo. Es decir, el conductor, el pasajero deben poder permanecer sin sobrecarga física, sin fatiga, sin calambres en su zona trasera para poder resistir por medio de ese adminículo. Así que tenemos un largo panorama para ir descubriendo en esta clase de asientos y de posición sedente. En cuanto a la biomecánica y en la forma en que uno se sienta, lo que hay que lograr es justamente poder tener toda la planta del pie apoyada, sea en la posición natural o sea en la posición artificial de sentarse. Es esencial que la planta del pie esté completamente apoyada. Ya con eso estamos descargando parte del peso del cuerpo, un 15% del peso de nuestro cuerpo, un 20% más o menos, en el final de nuestra pierna, sobre la planta de apoyo. Por eso es imprescindible que la planta del pie esté sobre el suelo. Otra parte del cuerpo que tiene que estar perfectamente liberada en su función es el hueco popliteo, es decir, el hueco que tenemos detrás de las rodillas, en el encuentro del muslo con la pantorrilla. Ahí es donde pasa la arteria femoral, y esa zona debe estar liberada de presiones para que pueda circular la sangre en las piernas, que es el lugar de nuestro cuerpo en donde hace mayor recorrido, y como debe hacer una carrera ascendente, también tiene una gran dificultad
para el sistema cardiovascular, es decir, grandes molestias o problemas circulatorios se dan en las piernas. Es decir, que en la maniobra de sentarse, en el adminículo de sentarse, uno tiene que tener el banco de apoyo relativamente más cerca del suelo para permitir que individuos de todas las estaturas puedan conseguir que el hueco popliteo esté liberado de presiones para su funcionamiento correcto. Otra parte del cuerpo que debe estar correctamente situada es la zona sacrocoxígea. El final de nuestra columna vertebral, en la zona coxígea y el sacro, las vértebras no tienen ninguna clase de flexibilidad, están todas unidas, por lo tanto hay que lograr que esa postura adopte el ángulo correcto y permita a las tuberosidades isquiáticas lograr que sus puntos de apoyo sobre los glúteos permitan una descarga de la presión de torso y zona abdominal sobre el plano del asiento. Todavía no estamos hablando de una silla, no estamos hablando de un adminículo elaborado, simplemente estamos hablando de un plano horizontal correctamente situado a esta altura poplitea que estábamos hablando, en el cual en forma normal aplicamos el 75% del peso de nuestro cuerpo que descarga sobre la columna vertebral hacia las tuberosidades isquiáticas que están en la zona pelviana inferior. Es decir, alrededor de esos dos puntos que en un individuo o un esqueleto adulto están más o menos a unos 23 centímetros de distancia, podemos lograr descargar gran parte del peso de nuestro cuerpo. En esa zona y alrededor de esos puntos de las tuberosidades isquiáticas tenemos una gran concentración de presión que podemos ver en los mapas que se hacen de presión, donde se pueden ver en puntos más anaranjados o rojizos las zonas de concentración de presión, y a medida que nos alejamos de esos puntos empiezan a notarse lo que se llaman cargas perimetrales, es decir, a medida que nos alejamos de los puntos de contacto y de máxima carga, podemos ver que esa carga se alivia, y en esa zona, como está irrigada en la zona trasera en las nalgas, también tenemos gran concentración de calor. La sangre tiene una resistencia a fluir a medida que esas cargas se van incrementando. Cuando nosotros hacemos movimientos incómodos en un asiento porque nos estamos volviendo a acomodar, estamos haciendo una liberación o reacomodamiento de esas cargas perimetrales. Es decir, estamos descargando sobre una nalga o estamos haciendo que se reparta la carga sobre las dos tuberosidades isquiáticas. Es el movimiento que te avisa como orador que el auditorio está incómodo. Es decir, cuando alguien mueve los hombros así, nosotros como profesores expertos estamos detectando que el alumno está incómodo o que el auditorio está ya mostrando signos de cansancio. Eso es inequívoco y es un síntoma que se anuncia a partir de ese leve movimiento de hombros que repercute a lo largo de toda la columna vertebral. El espectador se está acomodando. Cuando el espectador está concentrado, directamente está clavado en su asiento. Lo que notamos también es que a medida que el plano de apoyo del asiento va tomando o va adquiriendo un ángulo que logra que la zona sacra descienda por debajo de la zona del hueco popliteo, ese asiento empieza a hacer que el sacro vaya retrocediendo, es decir, vaya ahí acomodándose en la zona más profunda. Lo lograríamos del todo si apenas con un leve respaldo retenemos la zona del sacro, también con un adminículo que además del banco sea un mínimo respaldo, un incipiente respaldo. Ya con eso empezamos a tener un adminículo que llamamos asiento. Si avanzamos más,
la columna vertebral en la zona sacra y en la zona de las vértebras dorsales, en la espalda, atrás en la espalda alta, la curva es hacia afuera, es decir, se percibe como una curva sobresaliente. Bueno, esa zona se llama lordótica. Es decir, la columna, la lordosis es lordosis de columna dorsal y de columna sacra. Las vértebras lumbares, las que tenemos detrás de los riñones, justamente tienen una posición contraria. No son lordóticas, sino que son sifóticas. En ese punto es donde un buen respaldo ya empieza a trabajar y a presionar. Es decir, en las sillas de trabajo, que no tienen un respaldo completo, sí logramos tener un elemento que sujete la zona de las vértebras lumbares. Con lo cual compensa y logra que la columna adopte la postura normal, que es lordosis-sifosis en esa zona. Es decir, que a medida que vamos interponiendo o colocando elementos de sujeción o de retención, recuerden, siempre comenzando desde el suelo, parte del peso de nuestro cuerpo, las piernas, la zona baja, todo va a descargar sobre el suelo, es un 15%. Un 65-70% va directamente al plano de apoyo, es decir, al banco propiamente dicho. Sería un 80, sería la suma final de la cuenta, pero nosotros vamos logrando interponer también respaldos lumbares, respaldos dorsales, reposabrazos y, por qué no, también apoyacabeza. Es decir, dándole el ángulo correcto al respaldo, dándole el ángulo correcto y la altura correspondiente a los apoyos de los antebrazos, ya podemos lograr tener un mayor reparto de la presión sobre el adminículo que estamos llamando asiento. También tenemos que hablar de la recomendable separación que tiene que haber entre el banco donde uno se asienta y el respaldo. Es decir, habíamos hablado de la distancia que se debe cuidar, puesto que la zona donde las cargas perimetrales concentradas alrededor de las zonas de apoyo de las tuberosidades isquiáticas generan mucho calor, y ese calor de alguna manera hay que disiparlo o evacuarlo. De esa manera, un asiento bien diseñado para extender su vida útil en cuanto a la durabilidad de la persona que está sentada encima de él, lo recomendable es que pueda mantener enfriada correctamente la zona alrededor de las tuberosidades isquiáticas y sus consabidas cargas perimetrales. Esa zona se concentra calor y debe ser irradiado. Por eso es que en un asiento de sala de espera, en un asiento para butaca, para un teatro o para un lugar de auditorio, debe o debiera tener una zona de entrada de aire para que ese aire circule y por acción convectiva se pueda retirar en forma ascendente el calor. Mientras el respaldo adquiere una posición muy cercana a la vertical, 90, 95, 100 grados, estamos hablando de un asiento que es para trabajar. Es una silla de trabajo, es una silla de oficina, es una silla para poder realizar tareas sobre un escritorio o sobre un tablero. Es decir, son respaldos que no permiten relajar demasiado la espalda o volcarla hacia atrás. En el caso de que ese asiento pueda adoptar ángulos más pronunciados, una butaca reclinable, una butaca para transporte, una butaca de avión, de tren, que son con más barrido en el ángulo de reclinación, empezamos a lograr una postura más relajada. Es decir, el cuerpo se empieza a apoltronar. Es decir, ya empieza a haber un mayor compromiso de cada parte de ese asiento, reteniendo las partes del cuerpo.
Hasta ahora siempre nos estamos refiriendo a asientos estáticos, es decir, asientos que tienen sí o sí un uso estacionario. Mencionamos un tren, mencionamos un camión, podemos mencionar vehículos, pero a medida que el vehículo se hace más rápido, cuando logra un tránsito en curva mucho más veloz, empezamos a necesitar en los asientos retención lateral. Por ahora vamos a hablar solamente de curvas para asientos que se permanecen quietos y entonces necesitamos solamente aguantar o repartir el peso del cuerpo a lo ancho de esa butaca y a lo alto de esa butaca. Pero cuando empiezan a haber fuerzas laterales, que las identificamos como fuerzas G lateral, positivas o negativas, ya empezamos a tener necesidad de soportes laterales y el asiento empieza a tomar una configuración parecida a pétalos. Es decir, además del plano, empieza a haber figuras, morfologías que se asemejan a pétalos que sostienen al cuerpo para evitar su deslizamiento lateral. El asiento es de mucha retención, es decir, tenemos un sujeto bien amarrado con cintos de seguridad de 5 puntos de anclaje, muy fuertemente al cuerpo, porque es imprescindible que el cuerpo, además de bien posicionado, esté bien sentado para sentir las aceleraciones del coche y poder conocer su estado cinemático. Es decir, se conforma un sistema hombre-máquina muy elaborado, en donde la sensibilidad de ese piloto tiene el perfecto feeling, el input y el output, o sea, el sistema devuelve inmediatamente la información y se retroalimenta. Quiere decir que el asiento ya no es simplemente un mueble, un objeto suntuario o un objeto de diseño per se. Es una auténtica máquina ergonómica y es un sistema biomecánico junto con el cuerpo que está albergando. Quiere decir que son máquinas, que hay que diseñarlas como máquinas, o como nosotros siempre decimos en ergonomía, como puestos de trabajo. Es decir, concebir un asiento con todas las regulaciones, con todos los elementos que puedan adaptarse a las dimensiones antropométricas, a los alcances, a los movimientos que se van a hacer en él. Quiere decir que hay que hacer un muy buen estudio de las funciones para la que sirve ese asiento, no solamente a la hora de estar sentado en él, sino cuando uno se va a sentar, es decir, la accesibilidad que hay que tener, lo mismo que al salir de él. Y ya con esto podemos pensar también en asientos que son de hábitat permanente, como son las sillas de rueda. Es decir, hay asientos que están concebidos o deben prestar un servicio mucho más prolongado en el tiempo y a lo largo de una vida. Es decir, deben ir sufriendo cambios, adaptaciones, ¿por qué no? Cambio de unidad, porque el cuerpo va cambiando de dimensiones, va perdiendo habilidades, va a, con su propio peso, someter al minículo asiento a un esfuerzo enorme. En el caso de una silla de ruedas, la exigencia es enorme. Háganse una idea que un asiento de avión, un avión clase turista, en solo 6 meses está dando el esfuerzo o el uso que puede tener un coche de alta gama en unos 10 años. Es decir, que si uno consigue un asiento o usa un auto durante 10 años, en ese lapso de tiempo va a tener un desgaste en un avión que tiene un uso más permanente y más exigido por los cambios de talla, peso a los que está sometido. Ese asiento en solo 6 meses cubre o cumple el programa de diseño para el que fue creado, es decir, tiene una exigencia muy alta. Esa pieza se degrada, pierde mullido, pierde calidad su tapicería, pierden sus resortes la tensión adecuada
la humedad que absorbe le hace perder la elasticidad o la esponjosidad requerida, y ese asiento ya está para ser quitado y reemplazado. Ni hablar de su estructura rígida, su chasis, exactamente lo mismo. Y al ser un asiento, el del avión, con reclinación y con algunos leves movimientos, que soporta las frenadas o soporta algunos saltos cuando el avión está sometido a turbulencias, bueno, ahí está su servicio acelerado y sus ciclos que son aumentados a lo largo de un lapso de tiempo muy corto. El punto H es aquel que indica la posición de la articulación de cadera en un ser humano. El punto H condiciona la accesibilidad de ese sistema que denominamos asiento, es decir, uno de los puntos duros a determinar en cuanto se proyecta un sistema de asientos. El punto H es una figura muy conocida en la industria del transporte y determina con su posición relativa, comportándose como punto duro, la accesibilidad de esos asientos, la facilidad a la que uno se puede situar, la facilidad en que uno se puede sentar y también la posición relativa que queda el torso de la persona respecto del suelo del vehículo. Hay que hacer notar que en el caso de un vehículo que uno asciende desde el pavimento, hay una suma de puntos H, relativamente se condiciona a dos distancias. Una distancia es la distancia propiamente dicha al piso del vehículo y otra es la distancia al suelo o al pavimento, que es la distancia que hay que salvar o ascender o superar para que ese cuerpo humano acceda limpiamente al asiento. El punto H tiene una relación con el centro de gravedad, los dos son inamovibles, es decir, el punto H se establece en función del asiento y se considera a una figura humana percentil 50 masculino, y ese es el valor que se toma para determinarlo. En cuanto a la posición del centro de gravedad, está íntimamente relacionado, ya que la articulación de cadera, punto H, versus el centro de gravedad puede tener una variación en cuanto a la posición angular, pero no respecto de la posición relativa que quedan esos dos puntos una vez que se inmovilizan de acuerdo al tipo de asiento que se va a utilizar. Otro asiento muy exigido, también estamos hablando del asiento de la bicicleta. El asiento de la bicicleta es la mínima expresión de un adminículo para sentarse. Solo puede contener a las dos tuberosidades isquiáticas y en el caso de los varones además tiene que tener la posibilidad de evitar daños en la zona prostática. Con lo cual la postura que se asume en la bicicleta de carrera, en la bicicleta de biatlón, triatlón, con el cuerpo muy echado encima del manubrio para lograr una buena performance aerodinámica, reduciendo el área frontal, el ciclista debe hincarse demasiado o apilarse sobre el asiento, con lo cual esa zona prostática está mucho más expuesta a el sufrimiento o dolencia, con lo cual el asiento debe compensar esos problemas. Desde el punto de vista del organismo femenino, la zona del introito también debe estar protegida, por eso el diseño del asiento debe estar contemplando esas particularidades anatómicas y además con una mínima superficie y con un exiguo mullido debes poder estar prestando servicio de cierto confort y de cierta elasticidad de servicio para un individuo que está permanentemente encima trabajando, sudando y tratando de lograr el máximo par motor para poder pedalear en esa bicicleta. En breves momentos se para o se separa del asiento
pero fundamentalmente está encima de él, con el cuerpo mojado por la lluvia, por el cuerpo mojado por su transpiración. Es decir, el asiento está expuesto a un esfuerzo considerable y a una exigencia considerable. Para todo eso hay que diseñar con muy buen criterio ergonómico antropométrico. En el caso de asientos de transporte, fundamentalmente lo que hay que lograr es una buena accesibilidad. En el caso de un bus, un tren, un avión, en las filas de clase turista, la distancia entre asientos o el pitch que conocemos es muy corto, es muy estrecho, y el cuerpo debe pasar con otro individuo sentado a veces por el medio para poder alcanzar su lugar. En el caso de cuerpos voluminosos, obviamente va a ser necesario que el pasajero que está cerca del pasillo libere ese asiento para permitir que el otro que le toca ventana se acerque a su lugar. Es decir, no hay otra forma. Entonces hay que guardar la distancia correcta, ceñirse a los reglamentos que son muy estrictos entre distancia entre asientos y lograr que en posición vertical esos asientos puedan funcionar correctamente tanto con el individuo sobre ellos como el individuo accediendo o saliendo de ellos. Es decir, que la accesibilidad a un sistema a veces impide que el asiento tenga una retención lateral un poco más acusada. Es decir, se necesita un asiento más liso para que el individuo pueda acceder. Normalmente en transportes que son de corto alcance, de cercanía, los asientos son de baja curva o de poca curvatura. Para finalizar, simplemente decir que diseñar un asiento no es algo muy sencillo, que hay que estudiarlo mucho, hay que tener mucho conocimiento de las tareas que se van a realizar sobre él, el ciclo completo, como decimos, tanto el mantenimiento, su armado, su instalación en el lugar en el que va a prestar servicio, tanto como la accesibilidad y la posibilidad de que el humano pueda abandonar ese asiento, y por supuesto el ciclo o los ciclos de permanencia que el humano tenga sobre él. Es decir, si no se hace un análisis completo del dispositivo, no se lo puede diseñar correctamente. Aún incluso tener en cuenta si ese asiento es plegable, apilable o reducible en su tamaño, obviamente también eso debe estar contemplado, porque una reducción de volumen, la apilabilidad, no debe conspirar contra el servicio biomecánico que esta máquina tan delicada tiene que dar. Así que cuando vayan a diseñar un asiento, tomen asiento, pónganse muy cómodos, pónganse a conciencia en el lugar del individuo que lo va a utilizar y así saldrá mejor resultado.